Preguntas a la profesora Nancy Canaque, es responsable de esta buena experiencia. ¿Me podría responder qué te llevó a realizar este proyecto y cómo te ha impactado en tu vida personal y profesional? Nancy, ¿nos podría responder? Muy buenos días, estimados docentes, partícipes de este segundo encuentro internacional organizado por esta prestigiosa institución, FONDEP, del Ministerio de Educación. Sí, a mí lo que me motivó a iniciar este proyecto fue primero buscar, ¿cierto?, encontrar en mis estudiantes cuáles eran sus necesidades de aprendizaje, cuáles eran, ¿cierto?, esas necesidades que a mí me permitirían analizar esa problemática y plantear mi proyecto. Encontré así que una de las problemáticas era la deficiente expresión oral de mis estudiantes y lo vi con mucha claridad en las clases virtuales de Aprendo en Casa que se compartía mediante lo que es el WhatsApp. Así, por ejemplo, los estudiantes expresaban respuestas muy cortas, sí, no, de acuerdo, en desacuerdo. Mostraban cierta falta de coherencia, muchas veces en las ideas que les expresaban. Les era difícil explicar un tema, e incluso cuando tenían que llegar a la exposición del mismo, mostraban cierta timidez e inseguridad. Ante ello, entonces los docentes decidimos reunirnos y analizar esta problemática. Pero teníamos nosotros los docentes que crear algo innovador, algo cierto que llevara a motivar a los estudiantes para que desarrollen esta competencia de la expresión oral. Y así fue. Nuestra estrategia que implementamos fue la estrategia RECUS, que implica lo que es recrear, crear, estas historias recopiladas de los mismos sabios de su comunidad. Por supuesto que ante esta problemática vamos a encontrar también algunas dificultades, como era la implementación de nuestro proyecto. Pero gracias a nuestros aliados estratégicos, a esas instituciones que siempre nos apoyan, como es en Sechura, contamos con el apoyo del proyecto Educando Hoy para el Futuro, gestionado por FOSPIVAY. Asimismo también el proyecto Fenómeno de Oportunidades, financiado por la Universidad San Andrews, que nos permitieron a nosotros la implementación de este proyecto. Además de ello, se tenía que trabajar en un contexto real, porque los estudiantes, cuando tienen un contexto real, cuando trastocan su realidad, su localidad, los aprendizajes se hacen más significativos. Por ello, nuestra estrategia fue aplicar el storytelling. ¿Qué significaba ello? Que el estudiante aquí iba a plasmar su creatividad y su conexión con el público, porque ante un problema, ante una adversidad, siempre hay una oportunidad, y ellos lo encontraron gracias al fenómeno del niño. Esta estrategia del storytelling le va a permitir contar historias conteniendo como centro a un protagonista. ¿Y quiénes van a ser esos protagonistas? Los protagonistas van a ser los sabios de su comunidad, estos padres y abuelos que van a tener voz en este momento y le van a impartir conocimientos, aprendizajes. Eso fue lo que nos motivó a nosotros a llevar a la implementación de este proyecto. En mi vida personal, impactó de una manera muy positiva, porque me ayudó a mí a desafiarme y a enfrentar este reto de demostrar mi creatividad ante esta emergencia sanitaria y a educación a distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por darnos a conocer tus capacidades, no solamente de creativa, maestra creativa, sino también de saber utilizar todos los recursos y todos los aliados que se encuentran en la comunidad. Obviamente, todo esto ha conducido a una excelente experiencia pedagógica de gran resultado innovador. Pasamos ahora